Hola viajeros, llegamos a San Martín de los Andes. En este video les voy a contar qué caminatas pueden hacer en su viaje a San Martín de los Andes en la Patagonia Argentina. En esta ciudad de montaña hay trekkings de distintas dificultades y longitudes y todos ofrecen paisajes increíbles, así que vamos a verlos juntos. El primer sendero que voy a recomendar comienza desde el centro de San Martín de los Andes. La senda inicia muy cerca del lago Lácar. Durante el camino van a ir bordeando el lago hasta llegar al mirador Bandurrias. Esta caminata es fácil, tiene 200 metros de elevación y 4 kilómetros en total. Acá van a encontrar vistas panorámicas del lago y de las montañas. Además, se puede continuar por este mismo camino 2 kilómetros más hasta la islita, donde vamos a encontrar una playa y una isla rocosa a pocos metros. El sendero a Laguna Rosales es de aproximadamente 6 kilómetros ida y vuelta, y si se quiere subir al mirador son unos 8 kilómetros. El inicio del sendero se encuentra por la ruta que nos lleva al lago Lolog. En este camino van a disfrutar de la fauna y la flora de la zona y van a encontrar carteles que explican lo que podés llegar a ver. Para ir al mirador hay que bordear la laguna hasta el final y luego agarrar el sendero que sube. Otro trekking que podés hacer es la cumbre del Cerro Colorado.
Para llegar al inicio del sendero hay que tomar la ruta que nos lleva a Huaum. A 10 kilómetros de San Martín se ubica el estacionamiento y el comienzo del sendero. Todo el camino está muy bien señalizado y es casi todo en subida, con muy pocos planos hasta la cumbre. Durante toda la travesía atravesamos el bosque y tenemos vistas hermosas al lago Lácar. Sobre el final del camino ya nos encontramos con la roca rojiza que le da el nombre al cerro. Desde la cumbre vemos la cordillera, el lago Lácar y el lago Lologo. En total, la caminata es de 8 kilómetros con 800 metros de elevación y es de dificultad media. Para hacer cumbre en el Cerro Fagner existe un sendero que es mucho más desafiante que el anterior. Se trata de 10 kilómetros de ida y vuelta con 1200 metros de elevación. El sendero inicia a orillas del lago Fagner en la ruta de los 7 lagos. La primera parte atraviesa el bosque con una subida constante. En un momento se llega a una vista panorámica del lago Fagner y el lago Villarino. Después se pone un poco más difícil atravesando un paisaje árido lleno de rocas.
torre podemos apreciar una vista panorámica de 360 grados impresionante, con vistas al volcán Lanín, al volcán Villarrica, al Cerro Tronador y a varios lagos de la zona. Espero que les haya servido esta información y que se animen a estas aventuras en su próximo viaje a San Martín de los Andes. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para más videos. Yo soy Vale de Vale Viajar y me despido. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.